A todos nos gusta leer una buena novela. Hay géneros como el gótico y la literatura erótica que parece que igual son un poquito tabúes, que tienen menos lectores. Y luego, de pronto, llega 50 sombras de Grey y resulta que no es así, que hay muchísima gente que le gusta. Pero ¿qué lleva un autor, a un literato, a escribir sobre estos temas? Hoy lo vamos a descubrir tomándonos un café con Diony Arroyo. Diony, muchas gracias por venir aquí a Entrevistas a Puerta Abierta. Estás en Barcelona para presentar la nueva obra que has hecho, literatura erótica. Efectivamente, sí. ¿Tiene público la literatura erótica más allá de 50 sombras de Grey, que fue como el boom? ¿Tiene un público real? Bueno, lo primero, darte las gracias por esta invitación. Para mí siempre es un honor visitar Barcelona. Respecto a la última novela, se titula Gótica y Erótica, se ha publicado en Éride. No sé realmente si tiene un público muy específico, el género erótico, porque en este caso se trata de algo un poco diferente a lo que se ha escrito hasta ahora. Particularmente considero que no tiene mucho que ver a las sombras de Grey. Gótica y Erótica forma parte de una nueva colección dentro de Éride que se llama La mirada de los hombres en la novela erótica. Tiene una particularidad, que se trataba de desarrollar este estilo narrativo erótico, pero desde la visión de los hombres. Algo diferente porque es un género literario, desde mi punto de vista, dominado por escritoras que lo hacen muy bien, pero siempre han aportado la visión femenina, que es muy interesante, pero daba la impresión de que nuestra sociedad demandaba la visión del hombre. Realmente desde el Marqués de Sade, que claro, como fue un hombre que perdió la cordura, no es un buen ejemplo desde luego, pero ha habido muy pocos hombres, particularmente escritores franceses, ¿verdad? Es interesante eso, pero españoles muy pocos que hayan dado esa visión del erotismo desde el punto de vista del hombre. Por eso era interesante esta colección. Y bueno, lo que hizo Éride, seleccionó una serie de aguerridos, de guerreros, de valientes, que pudiéramos romper esos estereotipos, esos tabúes, los prejuicios que hay para que seamos los hombres los que demos nuestra visión del erotismo, que es una visión tal vez menos sutil, tal vez en un principio menos elegante, pero es importante desarrollar el mundo de las pasiones que tenemos los hombres, que es un mundo más instintivo, podríamos decir. Yo creo que es el matiz diferenciador, pero bueno, que es importante desarrollar porque se ha escrito muy poco del erotismo desde nuestro punto de vista, y desde un punto de vista literario, alejado de la pornografía, un punto de vista que es interesante. Y en mi caso siempre he sido un gran amante del género gótico, de la literatura de terror y de la novela negra. Lo que quise es fundir esos tres géneros, una novela negra, un joven que es consciente de que se ha cometido un crimen y tiene que resolverlo, una ambientación gótica, la aparición de espectros del estilo de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, y naturalmente un relato erótico intenso, lo más realista posible, lo más vivido y lo más íntimo, incrustado en ese argumento, con una historia de amor romántica desde luego, y un erotismo desenfadado, un erotismo diferente a las sombras de Grey. Estáis haciendo una apuesta arriesgada, quiero decir, no es un género, son varios juntos. Tanto lo que tú propones como Éride lanzándose a esto, sí, es jugársela mucho. ¿No sale bien? Realmente sí, es bastante arriesgado. Ya han salido 3 títulos de 3 escritores. Bueno, para mí es un honor, además siendo de Valladolid, que Valladolid es una ciudad poca dada a estos inventos y más aún el tema erótico. Es bastante arriesgado, pero como se decían los clásicos, a lo noble por lo difícil. Es muy divertido lanzarte a lo más arriesgado y para mí ha sido importante porque ha supuesto un desafío personal. En todas mis novelas anteriores siempre tenía algún matiz erótico, siempre me gustaba mostrar alguna escena erótica, pero no tan intenso, no tan formado como ha sido en Gótica y Erótica. Ha sido importante porque era romper un estilo, abrir las fauces a otro género literario que es complicado. La verdad es que escribir erotismo es difícil, es muy complicado, y para mí supuso toda una aventura porque lo que hice es preguntar qué sentimos, cómo vivimos esos momentos. Claro, es algo tan tórrido, tan íntimo. Dije, bueno, como antropólogo voy a hacer un trabajo de campo, va a ser esto un trabajo cualitativo, me va a parecer interesante. Entonces a gente muy conocida le decía, ¿qué sientes tú en el acto sexual? ¿Cómo son esos 2, 3 momentos no de la erección, el momento del éxtasis? ¿Cómo lo vives? Realmente esto, claro, pueden pensar, eres un friki, me estás tomando el pelo, esto es muy... No te puedes atrever a preguntar esto, pero desde una visión antropológica, ¿por qué no? Es importante darlo a conocer. ¿Y la gente colaboraba?
Nadie ponía pegas, pues claro, a mí si Pues, me viene alguien y me pregunta, sí. igual te choca, ¿no? Desde luego, la verdad, es cierto que la gente más próxima a ti colabora, tu pareja, la gente que tienes más, los amigos, cuando es gente que conoces menos, colabora menos, pero es una aportación más interesante porque son más sinceros. Claro, cuando eres alguien que conoces de toda la vida, te conoce, sabe cuál es el objetivo, sabe que es para una novela, colabora lo que le interese, no suelen ser muy sinceros, pero cuando es alguien que no te conoce tanto, le parece importante, le parece que va a ser protagonista de algo nuevo, de algo innovador, que sus sentimientos van a formar parte de un libro y va a ser totalmente anónimo, y creo que eran más sinceros. Para mí es una aportación más interesante. Desde luego he tenido que dar muchas explicaciones, he tenido que indagar mucho, he tenido que hacer detective, no sé, pero me ha parecido una aventura al final, estoy orgullosa de ella. Curiosamente está saliendo muy bien en este proyecto en las Islas Canarias. En Tenerife vamos a ir el mes de marzo, durante una semana vamos a realizar una gira a propuesta de la editorial y del distribuidor de allí por muchas librerías, muchos medios de comunicación están interesados, porque es allí donde estamos agotando la primera edición. Curioso, ¿verdad? Me llama la atención. Está funcionando bien, eso siempre es bueno, la verdad. Sí. Y además Eride, por lo que parece, siempre cuida muy bien a los autores y elige muy bien a quién llevar y dónde. Una pregunta, has dicho que este género ha estado dominado por mujeres. Sí. ¿Por qué? ¿A qué crees debido esto? Sí, es una razón muy... Siempre le he dado vueltas a esa idea y a la conclusión a la que he llegado es porque la liberación sexual de la mujer llegó en los años 60, pero la liberación sexual de los hombres aún no ha llegado. Nos cuesta mucho expresar nuestros sentimientos en algo que consideramos tan personal como es las sensaciones eróticas, la sexualidad. No vivimos la sexualidad como lo viven las mujeres. Digamos que en la literatura británica victoriana de finales del 19 nos hablaban de hombres que hablaban del sexo abiertamente y de mujeres que siempre repudiaban esa idea y lo ocultaban esos sentimientos, e incluso daba la impresión de que los momentos de placer sexuales tenían un objetivo, procrear, y disimulaban sus sentimientos de placer, era como, hablar de sexo era un hedonismo por su parte, por eso para la mujer estaba prohibido. En los años 60 hay una revolución sexual, pero da la impresión de que con los años los hombres hablamos de sexo pero como algo ajeno a nosotros. Cuando hablamos de nuestro sexo, cómo vivimos nuestra sexualidad, nos da vergüenza, nos avergonzamos, hay un pudor. Muchos tabúes los hombres todavía. Muchos prejuicios, muchos tabúes. Da la impresión de que nos cuesta más hablar de ese tema. No sé, es curioso. Llego a la conclusión de que nos falta una segunda revolución sexual protagonizada por los hombres para hablar de nuestro sexo, cómo lo vivimos, cómo lo padecemos, cómo lo sufrimos, cómo nos emocionamos. No sé, el mundo de las pasiones da la impresión de que es un terreno vetado para los hombres. Nos cuesta, sí, yo creo que nos falta una segunda liberación sexual. ¿Y por qué crees que tenemos esos prejuicios autoimpuestos? ¿Por qué no podemos hablar tranquilamente tú y yo ahora de lo que sentimos, de lo que nos apasiona? ¿Por qué? Posiblemente porque en nuestra infancia nos enseñan a ocultarse los sentimientos, a castrar muchas de nuestras emociones. De niño nos decían que llorar era de niñas, no podíamos llorar. Entonces eso es una castración emocional muy fuerte. En el terreno sexual, la verdad es que las niñas hablaban más con sus madres cuando les llega la primera menstruación. Nosotros cuando tenemos la primera erección, tras momentos nocturnos bastante importantes, yo creo que es un momento importante en nuestras vidas, yo no me atreví a hablarlo con mis padres. Es algo que hablas con tus amigos y con los que tenías mucha confianza y prácticamente ni eso. No sé, da la impresión de que desde niños nos han enseñado a no expresar tanto nuestras emociones, que nos hemos acostumbrado a no hablar de un tema que consideramos tan íntimo como es el sexo. Y las mujeres lo hablan mucho más abiertamente y van por delante de nosotros tal vez una generación. Además, esto en las escuelas tampoco se fomenta, realmente. Sí. Muchas veces se ha oído la queja de que no hay educación sexual adecuada en las escuelas, al menos no la tuve, tú supongo que tampoco. Serán temas muy obvios, muy sabidos por encima, pero realmente no va ningún docente a hablar a los chavales y decirles, oye, esto es así, esto es asá, y lo que puede pasar. ¿No habría que reforzar toda esa parte? Sí, nos falta normalizar el tema sexual en la educación. Es curioso, en antropología daba alguna asignatura, antropología de la sexualidad, y claro, el problema es que el tema sexual lo trataban sobre todo biólogos, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la fisonomía humana, pero no lo daban psicólogos, no lo daban sexólogos, educadores sociales, no se hablaba abiertamente de la sexualidad con todas sus ramificaciones, todos los temas, un tema muy amplio. A los chavales nunca se nos atrevía a hablarnos del tema de, no sé, de la masturbación, parecía que era un tema tabú, que era un pecado, era algo inmoral.
bueno, es curioso, ¿verdad? No se normaliza el tema sexual. Por eso el hecho de que Éride haya apostado por esta colección de la mirada de los hombres en la novela erótica es un esfuerzo por aportar una dosis de normalidad en el tema sexual, que se hable con total naturalidad. Si bien es cierto que el enfoque de estas novelas, en el caso de la mía gótica erótica, no está pensando en el hombre y en la mujer, busca un público muy amplio, un público a partir de los 15, 16 años. No queremos buscar un género específico, no, es un público totalmente amplio, pero hablar de la sexualidad como una parte más de la vida cotidiana de las personas, igual que hablamos de un personaje que mata a otro, el momento de la muerte, o que está comiendo un plato exquisito, o que besa a la mujer a la que ama, o que piensa cómo protagonizar un secuestro. Si está practicando sexo, ¿por qué no hablar de ese momento sexual con total naturalidad, tal como lo vive, tal como lo siente? Y además me parece que es muy enriquecedor, que forma parte de la vida normal de las personas, y no debería hablarse de género de literatura erótica, debería ser un género más de la literatura, porque la sexualidad forma parte de nuestras vidas y por lo tanto es importante darle esa visibilidad a la literatura. Bueno, me encanta que una editorial de tamaño medio, como es Éride, no es una editorial pequeña, pero no es grande, desde luego, se haya arriesgado a algo tan innovador como es que nosotros nos lancemos a dar el punto de vista de los hombres. Era algo que en nuestro país faltaba, yo creo que era una ausencia. Sí que es verdad que en La sonrisa vertical hay muchos autores hombres, pero casi todos son franceses, hay algún alemán, hay nórdicos, desde luego, pero realmente prácticamente hombres no hay ninguno. Mucho de lo que has dicho sobre la literatura erótica, a mí al menos me recuerda a cómo se ve el porno hoy en día en España. Los tabúes, los prejuicios, que no se puede hablar de ello. No sé si alguna vez te habías dado cuenta o te habías reflexionado sobre ello. Sí, efectivamente. Creo que el sector pornográfico sufre los mismos problemas y los mismos esquemas que el mundo erótico. Y realmente no son dos mundos, digamos que sería la cara y la cruz de una misma realidad. Por lo general, las pequeñas diferencias, los matices fundamentales, se basan en que en el género porno son escenas sexuales que se van uniendo y suele carecer de esa estructura tradicional de planteamiento, nudo y desenlace propio de la novela o del cine. No suele haber un argumento y cuando hay un argumento pues suele ser testimonial, secundario o pueril. Y en el género erótico lo importante es que hay un argumento, hay una historia, un planteamiento, un nudo y desenlace con escenas eróticas tan intensas y tan realistas como en el porno, pero que se justifican en una trama, en una intriga, en un suspense, en una historia que va unida. Yo creo que es el pequeño matiz que hay entre el sector porno y el mundo erótico. Es curioso que hay muchos tabúes, vivimos con ellos cada día, pero tanto el sector porno como el erótico han tenido sus grandes hitos. Por ejemplo, el Salón Erótico de Barcelona, cada año va más gente, y en el tema erotismo, lo que decíamos antes de 50 sombras de Grey, fue bonito, fue un boom, vendió muchísimo, se está haciendo ahora adaptación para la versión cinematográfica, o sea que a pesar de los prejuicios y de los tabúes, sí que parece que hay un sector importante que al menos curiosidad tiene. Sí, es cierto, hay una eclosión de estos sectores en la sociedad, hay una demanda, sobre todo en sociedades europeas como la italiana, que también sucede algo muy parecido, también acontece lo mismo en Grecia, en Portugal, en los países del sur de Europa, porque durante muchos años eran sectores que no gozaban de la visibilidad que se merecían y además en lugares como aquí en Barcelona, la verdad, el Salón del Porno es fortísimo, cada vez tiene mucha más afluencia, no solamente de público, sino de editoriales interesadas, del mundo del cine, de la fotografía, de muchos sectores culturales que responden a esa llamada y que contribuyen desde un punto de vista artístico a darle el papel que se merecen y que en los años 80 y 90 ya llegó a países del norte de Europa, ¿no? Como Suecia, Alemania o los Países Bajos. Holanda, sobre todo, conoció un auténtico renacimiento de estos sectores. En España llega un poco tarde, hay una eclosión ahora mismo. Es bueno porque la tendencia es normalizar dentro de la estética, dentro del arte, de la moda, del cine, de la literatura, lo que es la vida sexual de las personas. Si te vas a otros países parece que está todo mucho más normalizado. Sí. No hay tales miedos, qué van a pensar. Pero en España seguimos agarrados a ese temor, a ese qué van a decir, si el otro me va a juzgar. ¿Por qué llevamos ese retraso? Tal vez la religión haya jugado un papel determinante. Algo parecido sucede en Polonia, en Irlanda. Son países católicos. Por lo general, la ética del catolicismo habla de que hay un bien y un mal, habla de una dialéctica en la realidad y habla de un pecado. El pecado es malo, es algo contra lo que hay que luchar, te puede redimir. No sé, la idea del pecado es muy fuerte en la religión católica. Curiosamente, en el pensamiento luterano o protestante no es así. Es decir, en general el pensamiento protestante
protestante, salvo los muy conservadores, que son los que en el siglo XVI y XVII huyeron a Norteamérica, por lo general el pensamiento luterano habla de que debemos asumir las consecuencias de nuestros actos, pero el pecado como tal no es tan importante en la vida de una persona. Es importante el buscar, el indagar, el desarrollar nuestras inquietudes. Por eso la ciencia, la investigación ha progresado tanto en el mundo luterano, en el mundo protestante. No hay que tener tanto miedo, debe ser más importante la esperanza, el desarrollo de tus inquietudes, de tus capacidades, más que la idea del pecado, el temor, el miedo. Sin embargo, la religión católica da la impresión de que el pecado ha sido tan importante que no nos ha permitido conocernos a nosotros mismos, porque cuando hablamos de sexo es buscar un sinónimo, sería un sinónimo de nosotros mismos, yo mismo, una faceta de mí mismo que tengo derecho a conocer y que si no conozco hay una laguna. En este sentido, la religión católica ha sido, para otras cosas ha sido beneficiosa, pero en este caso creo que ha sido perjudicial porque lo ha tocado desde un tema pecaminoso, como algo malo. Solamente había que realizar el acto sexual para procrear. Y bueno, si el sexo también es un disfrute, un goce de los sentidos, ¿por qué no embellecerlo? ¿Por qué no otorgarle el papel que se merece? Bueno, una forma de conocernos nosotros mismos. Opinión, sí. Igual me paso con el comentario, pero lo que yo saco en reflexión de lo que estás diciendo, de lo que dices ahora mismo, es que la religión nos castra. Bueno, no es complicado, porque hay muchos papeles. Claro, la religión en sí mismo la hacen las personas, dependiendo de cómo sean esas personas, así se interpreta ese mensaje religioso. Es curioso cómo el pensamiento cristiano partió de una idea bastante revolucionaria, una idea de cambio, de una idea de un salto cualitativo en la liberación de los pueblos, hace casi 20 siglos. Y sin embargo, con la evolución, con el mundo industrial, con el resurgir de nuevos pensamientos económicos, el capitalismo, el socialismo, es como que una vuelta al medievalismo, como que la religión no se ha adaptado a los nuevos tiempos y quiere una vuelta atrás. Con el Islam sucede algo parecido. El Islam parte de una idea muy revolucionaria, de un cambio de la comunidad como tal, de una igualdad de derechos, y sin embargo no se adapta al mundo moderno, al mundo contemporáneo, y quiere volver a un medievalismo, un pensamiento feudal. Es como que con la libertad de pensamiento las personas escapan de un pensamiento religioso que quiere que no salgas de una esfera, de un grupo, casi de un rebaño de ovejas. En este sentido, podría ser castrante para la evolución de las personas. Lo que estamos diciendo realmente no es un problema de la religión, sino de los estamentos. Sí, efectivamente. Si cualquier manuscrito religioso, hablemos de la religión cristiana, que es la que nos pilla más de cerca, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, de igualdad, de fraternidad. Lo que falla es lo que viene después. La interpretación que ciertos sectores, ciertos estamentos le están dando. O sea, la religión quizá no sea tan mala, sino que el problema viene por quien la está manejando. Efectivamente, la religión es como que atraviesan siempre tres procesos. Yo siempre, curiosamente, bueno, antes de estudiar antropología, educación social, hice relaciones laborales y siempre hablaban de que los sindicatos habían pasado por tres procesos. Un proceso de estar totalmente prohibidos, otro proceso de estar tolerados, a estar institucionalizados. Con la religión sucede algo muy semejante. En un principio está prohibida porque es un pensamiento religioso, revolucionario que cuestiona el poder establecido. Posteriormente se la tolera, porque bueno, no se la puede prohibir, no podemos acabar con ellos, vamos a dejar que sobrevivan, y al final se la institucionaliza. Y el mismo poder que siglos antes estuvo en contra de ellos, adquiere esos valores religiosos, adquiere todo el poder y no permite ya ningún cambio. Se institucionaliza y se consigue, y acaba siendo esa religión que parte de un ideal revolucionario en una forma de mantener un poder beligerante de quienes de quienes controlan la economía. Sí, y claro, siempre son sectores muy conservadores en las tradiciones, en las costumbres, no quieren cambios, pero claro, es la interpretación que le dan ellos, no el pensamiento religioso como tal. O sea, la religión como tal no es que sea mala, es mala quienes efectivamente la dominan, la controlan, y al final quienes la controlan son los que controlan la economía, quienes más poder tienen, que suelen ser gente, claro, muy conservadora porque no quiere ningún cambio. No he podido evitar pensar ahora cuando has dicho que el que más controla el poder. Me ha venido a la cabeza el Club Bilderberg, los Illuminati, todas estas ideas que hay, bueno, a veces casi paranoicas sobre gente que controla, que hay mucho de ello de cierto,
Apenas vivimos con ello, ¿hay algo de verdad? Es que me ha venido a la cabeza. No sé, claro, hay muchas leyendas humanas, hay muchos grupos al margen del poder que a la vez son grupos de presión. A lo largo de la historia es curioso, el nacimiento de la masonería, de los movimientos rosacruces, bueno, ha habido tantos, son apasionantes porque son muy desconocidos, porque ha sido muy difícil comprender qué era lo que buscaban. Realmente, en cierta medida, querían una cierta representatividad, un cierto poder, o más bien repartir ese poder. Es decir, la sociedad es muy amplia, todo el poder no puede estar en unos pocos, vamos a repartirnos este pedazo de pastel y a la vez atraer a los suyos con un pensamiento un poco diferente al mayoritario. Bueno, en ese sentido es interesante, la verdad es que sí que juegan un papel enriquecedor de todos los pensamientos de la sociedad, sobre todo porque por lo general, bueno, los rosacruces tienen un cierto orientalismo en su pensamiento, un pensamiento muy mesiánico que nace en los esenios del norte de Egipto, que nace de otros pensamientos más asiáticos, bueno, diferentes, no solamente parte del cristianismo, sino de muchos más, y el pensamiento masón nace dentro del pensamiento de la diosa razón, del siglo de las luces, la ilustración. Las personas empiezan a pensar por sí mismos, empiezan a dudar, a cuestionar sus propias creencias y a empezar a buscar otras creencias de otros pueblos. Esto va más, claro, porque vivimos en una época en la cual las personas pueden pensar con total libertad. En la Edad Media, sí. Yo no estoy tan de acuerdo, no podemos pensar con total libertad, estamos muy controlados. Y realmente en ese punto no somos libres. La ley Mordaza, que se aprobó hace poco, Sí. en las redes, igual estamos volviendo a un paso hacia atrás, que nos está impidiendo ser nosotros mismos. Hay una lucha, ¿verdad? Por una parte el poder establecido quiere controlarnos, pero por otra parte hay nuevas herramientas para escapar de ese poder, como las redes sociales, internet. Claro, hace 50, 60 años encontrar libros de otras culturas era muy difícil. Ahora, gracias a internet, podemos llegar hasta ese mundo. Hay países como China que controlan las redes, controlan internet y por lo tanto no hay esa libertad. Aquí da la impresión de que quieren cortarnos las alas. La ley Mordaza creo que va a tener un desarrollo muy breve porque auguro un tiempo muy breve a este gobierno. Creo que va a haber bastantes cambios. Los cambios siempre son buenos, no hay que tener miedo a los cambios, yo creo que son positivos y hasta deseables, sobre todo en una situación que estamos viviendo socioeconómica tan desastrosa. Por eso al final estamos destinados a ser libres. Al contrario de lo que decía Jean-Paul Sartre, de que estamos condenados, estamos destinados. Tratarán de cortarnos las alas. El poder establecido no quiere que las personas sean libres porque pueden escapar de su control, pero es muy difícil controlar el pensamiento de las personas. Vivimos en un mundo tan globalizado, donde todo vuela tan deprisa, donde las redes son tan rápidas, tan fugaces, a veces efímeras, pero permiten que investiguemos por nosotros mismos, permiten que busquemos, que indaguemos. Es muy difícil poder controlarnos, ¿eh? En tu opinión, ¿el autor tiene la obligación de denunciar los males de la sociedad? Ahí tema espinoso. Es un tema delicado, pero sí, es importante, opino afirmativamente. De hecho, considero que cuando termine la crisis, dentro de unos años, porque todavía estamos inmersos en un proceso de decadencia que no sé hasta qué punto vamos a llegar, dentro de una década más o menos, cuando ya vivamos un poco mejor y esto haya terminado esta pesadilla de estos años de destrucción económica y social, claro, mucha gente dirá, y durante la época de la crisis, ¿qué decían los escritores, los artistas, los intelectuales? ¿Cuál era su opinión? ¿Qué soluciones daban? ¿Eran críticos con lo que estaba pasando? ¿Denunciaban esta situación? Yo creo que los escritores, de una forma muy sutil, muy inteligente, sin palabras gruesas, a través de nuestros escritos, de nuestras novelas, deberíamos por lo menos hacer hincapié en alguna solución, alguna propuesta, o por lo menos criticar o ver una visión diferente a lo que nos están mostrando, porque hay mucha manipulación en los medios, en la política, está todo demasiado, hay un maniqueísmo, se abusa demasiado del poder. No sé, de alguna forma los escritores debemos dar una vuelta de tuerca y criticar y condenar la situación actual, pero también hacer crítica constructiva, aportar soluciones, que no sea lo cómodo decir que esto está mal, decir de qué manera lo podríamos hacer. Y a través de nuestros libros es una herramienta interesante que hay que usar, ¿por qué no? Como lector, ¿cómo puedo saber yo que no estás manipulado por el poder? Porque en un grupo mediático, Sí. la manipulación informativa, puedes más o menos saberlo. Los anunciantes, ¿vale? A pesar de la ética de cada periodista, la línea editorial es la línea editorial.
Sí, sí, Pero sí. de un escritor, ¿cómo puedo yo saberlo? Sí, generalmente si estás leyendo una novela y el escritor esgrime alguna opinión política o social, si esa opinión es convencional, va dentro de lo mayoritario, pues puedes llegar a la conclusión de que hay algún tipo de manipulación o que el escritor está en una línea cercana al poder o que su editorial quiere que piense así. Pero si el escritor piensa de manera independiente o diferente al sentir mayoritario, a lo que nos dicen muchas veces en algunos medios de comunicación, tiene otras ideas diferentes que no son convencionales, entonces podríamos pensar que no está tan manipulado y que está expresando sus ideas con total libertad. La literatura gótica y erótica, exactamente cómo ayuda a esta crítica. Igual es un Bueno, poco malo de la pregunta. sí, no. Es cierto que bueno, yo he publicado un poco de todo. En Éride he publicado una novela distópica que se titula Metanoia, gané el premio Éride, que es un premio nacional. En ella sí que indagué mucho en la crítica de lo que estaba sucediendo ahora. Claro, con gótica y erótica es más complicado porque es un tema, habla más de sentimientos, de personas en concreto. Quizá la crítica va a una nueva realidad en la cual hablé más de un mundo en la que se cuestiona el patriarcado, el papel de la mujer debe ser mucho más protagonista, incluso se exige en el libro realmente la mentalidad de que la mujer debía cobrar un papel más importante, debía asumir un cierto rol, una cierta responsabilidad de poder, debía luchar por el poder que se merece y que los hombres no estamos dejando que alcance ese poder. Es decir, por una parte somos muy hipócritas, hablamos de la igualdad, pero tampoco dejamos que ellas capturen esa parte del poder que les pertenece. Es decir, la mitad del cielo, la mitad de la tierra, el 50% del poder. En cierta medida en mi libro sí que cuestiono el paternalismo del poder actual establecido por los hombres, que las mujeres tengan un poder mucho más beligerante y que luchen por ese poder que le corresponde. En Metanoia, por ejemplo, una novela que publiqué hace 2 años, hablaba de la situación económica, hablaba hacia dónde vamos, de una cierta ruptura de civilizaciones y bueno, cuestionaba el papel, hacia dónde vamos a desembarcar con la sociedad actual. Bueno, ahí sí que pude, como era una novela distópica de ciencia ficción, te permite más ampliamente desarrollar ese tema crítico. ¿Nos acercamos a una distopía? Porque realmente a veces que lo parece. Desde Sí. que estamos siempre conectados con los móviles, el control que hay, muchas veces asusta pensar que autores de hace varias décadas casi acertaron de lleno con lo que tenemos hoy. Es cierto que en la ciencia ficción hay una antes y un después, sobre todo después de H.G. Wells, después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la primera mitad del siglo XX era una ciencia ficción que nos hablaba de un futuro un poco más esperanzador, positivo. Y sin embargo, los últimos 50 o 60 años da la impresión de que la sociedad europea, que se siente sentimentalmente derrotada por la Segunda Guerra Mundial, por la división del mundo en dos bloques, una Europa dividida, que no se termina de unir, que cuesta muchísimo, nos sentimos derrotados y eso lo mostramos en la literatura. La literatura no deja de ser como una prolongación del estado de ánimo de los pueblos, como un latir, un corazón donde se expresa cómo sienten, cómo padecemos. Y la ciencia ficción es bastante desoladora cuando habla del futuro. De hecho, este año he estado trabajando con un nuevo proyecto literario que va a llevar por título, bueno, esto no lo he dicho en ningún medio, es la primera vez que lo digo, es Fracasamos al soñar. Y hablo de la revolución que se avecina, es un título duro realmente, y hablo de la revolución que se avecina a mediados del siglo XXI, que es la evolución de la especie humana, de Homo sapiens a Homo cibor, el proceso de ciborguización en el que vamos a desembocar como entes cibernéticos, una fusión de hombre y máquina. Es un poco lo que dices, las redes sociales, la supratecnología a la que nos encaminamos, tal vez nos desborde y no sea como la teoría de Isaac Asimov, de que los robots van por un lado y los hombres por otro, dos caminos paralelos, sino que tal vez el futuro nosotros seamos las máquinas. Y de hecho ya lo somos en cierta medida. Quiero decir, hay entes cibernéticos. Cuando una persona tiene problemas cardiovasculares, un marcapasos le permite vivir, ya es un aparato artificial, o algunos tetraplégicos que gracias a la dilatación de las pupilas se comunican a través de un ordenador y pueden expresar sus sentimientos con el resto de personas. Pero dentro de 40 años esto va a ser total, va a ser integral. Y para mí la crítica es si esto va a ser para beneficiar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, o para la productividad, para que seamos entes productivos, trabajar hasta morir para producir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Perderemos la humanidad?
Pues es que espero así que lo no. estás planteando. Espero que no lo perdamos. Espero que haya una lucha. De hecho, hay un pensamiento de la ciencia ficción que nace en los años 80 que se llama el cyberpunk. Habla un poquito de esto, que nace con William Gibson, con el Neuromante, entes cibernéticos. Al final vamos a ser casi máquinas, pero el cyberpunk tiene ese apelativo de punk que en inglés siempre expresa una idea de rechazo, de crítica, de ruptura social. Es decir, creo que hay una respuesta en nosotros de luchar contra aquello que nos imponen, siempre, y eso es muy positivo, no perder ese afán de revolución, de cambio, de transformación social hacia un nuevo humanismo. Yo en este sentido, en esta novela, reivindico un nuevo humanismo, que los sentimientos humanos, los anhelos, las esperanzas estén por encima de lo que nos imponen, que no acabemos siendo máquinas para mejorar nuestra productividad, sino que solamente deseemos una cierta mecanización, porque a veces es necesaria, sobre todo cuando hablamos de personas con determinadas discapacidades, que la naturaleza con esa discapacidad no les permite alcanzar ciertas cuotas de bienestar. Gracias a ese ente cibernético le puede permitir estar a la misma altura de circunstancias, pero que esto no sea una supratecnología que nos robe la libertad, que nosotros estemos por delante de las máquinas, por delante del poder, y que haya un nuevo humanismo. En ocasiones parece que nos acercamos mucho al futuro que nos enseñó Terminator, con Skynet dominándonos, sí. O por poner algo más aterrador, Matrix, con las máquinas sacando a los seres humanos de campos de cosecha. Podría llegar esto a pasar. Por muy exagerado que sea el pensamiento, pero hace 50 años, si hubiésemos dicho a nuestros abuelos que podríamos hablar con alguien a según qué distancia y vernos, hubiera sido imposible. ¿Llegará este terrible destino? Yo espero que no, pero tengo mis dudas. Claro, no lo tengo claro. Es complicado hablar del futuro realmente. Claro, hace 10 años, ahora con el smartphone, pues tienen las redes sociales, puedes hablar. Bueno, es increíble, todo en un pequeño aparato. Esto hace 10 años era prácticamente imposible, era hablar de magia realmente. Ahora ya no es magia, es una realidad. Claro, dentro de 20 o 30 años, igual sea con unas gafas, igual sean pantallas holográficas. Bueno, es increíble hacia dónde va. Pero es importante que eso no nos sustituya, no sustituya a la humanidad que llevamos dentro, que sea un aporte para mejorar nuestra calidad, para mejorar el goce de nuestros sentidos, nuestra libertad, que creemos nuevos espacios de ese tiempo libre, pero que no seamos esclavos de ello. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la diferencia? Lo marcaremos las personas con nuestro poder de intuición para saber por dónde no queremos caminar más, es decir, hasta dónde la tecnología nos va a permitir vivir mejor, pero no ser esclavos de ella, no ir a la zaga, que la tecnología no sustituya el poder humano de poder tomar nuestras propias decisiones. Pero no lo tengo claro. Sí que confío en la especie humana, pero no sé, va a ser complicado. Siempre hemos tenido que luchar a lo largo de los siglos. Existió la esclavitud, existió el feudalismo, la Edad Media duró 1000 años, estaban los estamentos, era imposible esa interclases. Y sin embargo la lucha de clases, el afán por superar el medievalismo, llegó el Renacimiento, el humanismo volvió a estar en el centro de todo y hubo un renacimiento, un cambio importante en la visión de la vida. Bueno, pasaron 1000 años y conseguimos ese cambio. Supongo que tendremos que luchar, esto no va a ser fácil, va a ser como Matrix, una lucha a vida o muerte, hasta que sepan todos los humanos que están tumbados, que están conectados a una máquina que se alimenta de ellos y que lo que ven es la realidad que les muestra una pantalla, un programa de informático. Romper eso va a ser muy difícil, tendremos que luchar, pero creo que solo con la lucha podremos alcanzar nuestros derechos y nuestras libertades.